Y el problema de aplazar, mi amado pastor, es que te mantiene estancado. No hay forma de que tú puedas expandirte cuando tú estás estancado. Real. Cuando una persona que piensa en su corazón, que piensa en su mente, que no lo puede lograr, que no lo puede hacer o que lo va a hacer más tarde. ¿Cuántas personas no han pasado por esa situación? Están viviendo ahora mismo en esa situación. ¿Cuántas personas, pastor, no han dicho, yo voy a emprender un negocio o yo voy a hacer algo que va a ser de bendición, pero la procrastinación lo detiene y le dice, tú no puedes? Algo es cierto. Una de las cosas por el cual la gente procrastina es porque no tiene ese nivel de compromiso con él mismo. Porque usualmente cuando tú entiendes que algo no tiene valor, por eso tú no le prestas valor. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos darle el primer lugar a Dios, porque cuando le damos el primer lugar no aplazamos. Y usualmente nosotros, seres humanos, tenemos un problema y es que aplazamos tarea tras tareas. Tremendo estar aquí en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es más que un placer enorme poder compartir contigo a través de este medio. Y sobre todo, desearte que las bendiciones del Eterno se aparan contigo. Y qué más darte la bienvenida a este tu espacio, uno a la vez, a través de Heury Ogando Oficial. De verdad que estoy contento porque hoy me encuentro con uno de los hijos de la casa, donde vamos a trabajar un tema que yo sé que será de gran bendición para nuestras vidas. Y qué más poder hablar de un tema que está en el tapete en el sentido de que cada uno de nosotros alguna vez en la vida hemos tenido este síntoma y queremos que a través de la palabra tú puedas mejorar, cambiar algunos patrones que te limitan. Pero hoy vamos a hablar de los peligros de la procrastinación. Y esto yo quiero que tú prestes atención y sobre todo eh, busque la forma de que todo el que esté a tu lado pueda escuchar estas palabras. Pero sin más que decirte, que te suscriba, que comparta esta transmisión y sobre todo le dé like para que la comunidad de uno a la vez pueda llegar a multitudes. En este día presento a un hijo de la casa, él es Manuel de la Cruz. Manuel, bendiciones de poder tenerte aquí. Exprésate que la audiencia quiere escucharte. Amén. Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos. Aquí estoy con mi amado pastor, Heury Ogando, un mentor que Dios me ha dado a través del tiempo y los años. Amén. Y estamos más que agradecidos de estar aquí en esta maravillosa noche, pero no podemos dejar pasar por desapercibido el bendecir y pedirle a Dios que se glorifique sobre los oyentes de uno a la vez. Amén. Yo sé que Dios se va a glorificar y va a establecer su orden en cada corazón, en cada vida, porque Dios nunca se queda atrás, sino que Él va un paso más adelante que nosotros. Es un tema muy importante, mi amado pastor, la procrastinación. Así es, procrastinación. Porque la procrastinación está acabando con el creyente. Pero Y no solamente con el creyente, porque aquí no solamente nos escuchan creyentes, sino también otras personas de diferentes países, que yo sé que en diferentes horarios estarán escuchando esta palabra que Dios tiene para con ellos. Pero cuando nosotros hablamos de la procrastinación, alguna vez, por eso dije al inicio, que alguna vez en la vida hay gente, y inclusive yo, en algunas ocasiones he procrastinado. Entonces yo quiero que tú leas la palabra de Dios en este día para nosotros de una vez inicial. amén, excelente. Vamos a estar leyendo en Eclesiastés capítulo 5, verso 4 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas nada. Amén. Bendito sea Dios. Es un tema muy importante, ya que la procrastinación está acabando con la mentalidad y los corazones. La procrastinación viene de procrastinar, prácticamente de aplazar, de dejar para mañana o dejar para más tarde o dejar para luego. O sea que es un tema que está trabajando en la mente y el corazón, no solamente de los creyentes, sino de todas personas, porque hay personas que han pasado por la misma situación, amado pastor. Así es. Mira, cuando nosotros
hablamos de la terminología de la procrastinación, tenemos que validar. Tú dijiste algo muy cierto, y es que la procrastinación lo que habla es de aplazar. Y yo, cuando tú decías eso, me trasladaba a nosotros cuando vamos en nuestro cotidiano día a día, de que nos toca Amén. trabajar, y nosotros a veces suena la alarma, y algo simple, y decimos 10 minutos más tarde, porque uno tiene un nivel de cansancio. Ahora, ahí es cuando nosotros tenemos que comenzar a intercalar informaciones para nosotros tener como ese nivel de conexión a través de los tiempos. Porque si algo es cierto, una de las cosas por el cual la gente procrastina es porque no tiene ese nivel de, de compromiso con él mismo. Porque usualmente cuando tú entiendes que algo no tiene valor, por eso tú no le prestas valor. Sin embargo, la Biblia es lo contrario. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos darle el primer lugar a Dios, porque cuando le damos el primer lugar, no aplazamos. Y usualmente nosotros, los seres humanos, tenemos un problema, y es que aplazamos tarea tras tareas. Y el problema de aplazar, mi amado pastor, es que te mantiene estancado. No hay forma de que tú puedas expandirte cuando tú estás estancado. Cuando una Real. persona está estancada, es una persona que piensa en su corazón, que piensa en su mente, que no lo puede lograr, que no lo puede hacer o que lo va a hacer más tarde. ¿Cuántas personas no han pasado por esa situación? Están viviendo ahora mismo en esa situación. ¿Cuántas personas, pastor, no han dicho, yo voy a emprender un negocio o yo voy a hacer algo que va a ser de bendición, pero la procrastinación lo detiene y le dice, tú no puedes, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr? Entonces Dios, ahí es que entra Dios y te dice, hay que darle un stop a la procrastinación. La procrastinación no puede gobernar tu mente, mucho menos tu corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la habla la boca. boca. Entonces, si de la abundancia del corazón habla la boca, si la procrastinación llegó a tu corazón, hay un estancamiento. Mira, es así. Cuando tú dices que hay un estancamiento, es que en lo particular, una de las cosas que la procrastinación trabaja es en las emociones del hombre. ¿Por qué digo esto en las emociones del hombre? Porque va tratando de hacer como un eco, un ruido, de que por más que la gente quiera levantarse, por ejemplo, tú dices voy a hacer algo hoy. A mí me ha pasado muchísimas veces. Yo voy a hacer algo hoy. No, yo lo hago más tarde. Pero realmente en el momento que tú tienes que hacerlos es ya. Porque si tú lo haces ahora, ya Amén. tú vas a comenzar a ver que hay solución en tu destino. Amén. Ahora, usualmente nosotros tendemos a hablar de la procrastinación como un punto de que no. Por ejemplo, tanto estudiante como la parte laboral y muchas personas procrastinan en la vida. Amén. Se procrastina tanto en las parejas, se Amén. procrastina tanto en la vida completa, porque La vida cotidiana, la en vida, todo sentido. exacto, porque de ahí automáticamente cuando tú comienzas a caminar basado a lo que es el término de la procrastinación, vemos, aplazamos tareas, aplazamos eventos que son importantes, usualmente, y hay que entender esto, hasta llegar tarde eso es procrastinar. Amén, amén. Es un punto muy importante de la tardanza. La tardanza es un punto tan deficiente en estos tiempos que la gente ya no cumple Así con el es. horario per se. Porque si nosotros estandarizamos y declaramos una hora específica y nosotros aplazamos esa hora, puede ser que no lleguemos a tiempo y no se dé lo que tenemos pendiente para hacer. Porque hay un tiempo. Lo más triste de esto, pastor, que el tiempo nosotros no lo podemos gobernar. O sea, nosotros estamos gobernados por el tiempo. El tiempo ya está pasando tan rápido. Entonces, esas son cosas de la profecía. Y si nosotros nos enamoramos y nos quedamos con el tiempo, no vamos a lograr nada. Porque Cristo dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Más el que no creyere será condenado. Dando a entender que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia estancarnos en un lugar. Si Cristo dijo, adelante, ve, que yo voy contigo, es que Cristo va un paso hacia adelante, hacia nosotros. Cristo está ahí, Cristo está ahí. Cristo nunca va a dejar a un creyente que siga caminando solo. Lo más importante es que cuando Pedro iba caminando sobre el agua, Cristo le dijo que viniera.
pero la procrastinación lo hizo detenerse. Cuando nosotros nos detenemos la procrastinación, no hay avance, O sea, no hay bendición. O sea, que tú quieres decir que el escenario de Pedro, cuando Cristo le dijo que viniera y él dudó, la duda es una procrastinación. Sí. ¿Cómo, en qué tú basas tu hipótesis? Bueno, porque cuando tú dices que vas a hacer algo y tú lo dejas para después, la procrastinación llega a tu corazón y te dice, tú no lo puedes lograr. Entonces, eso llegó a la vida de Pedro, que dudó y dijo, ay no, yo no lo puedo lograr, porque quizá no sentía la máxima confianza o la actuación de fe que necesitaba para caminar sobre el agua, pero él caminó, pastor. Y hay momentos que nosotros también nos encontramos en vicisitudes, en dificultades y en muchos problemas y no podemos caminar en los brazos de Cristo. Pedro le estaba diciendo, camine en mis brazos, camine en mi fe, camine en mi confianza, Jesús. camine en mi voluntad. Amén. Así es. Mira, hay un punto y es que a veces, muchas veces, y eso va ligado mucho a la procrastinación. Te hice la pregunta partiendo de que podamos quedar en un mutuo acuerdo. Amén. Y una de las razones que yo observo y es que a veces nosotros dejamos de conseguir cosas por temor al fracaso. Amén. Entonces, cuando tú temes al fracaso, tú estás dudando. Amén. Entonces, porque una de las cosas que hace la procrastinación es detener los enigmas mentales que tú tienes. Tú tienes a veces buenos pensamientos, tienes planes, tú tienes una constancia. A veces tú te levantas con eso diciendo, wow, yo lo voy a hacer. Amén. Y a veces tú dices, óyeme, yo lo voy a lograr. Y a veces tú sales del culto y tú dices, óyeme, pero Dios me dijo a mí, de verdad, que lo voy a lograr, que yo lo voy a hacer, que cosas grandes van a acontecer aquí. Sin embargo, llega un momento en la vida que tú dices, pero ven acá, pero ¿y qué fue? Amén. Porque ahí comienzan como a deteriorarse. Todo lo que tú habías planificado comienza como a limitarse. Y ahí comienza el problema. ¿Por qué? Porque cuando somos procrastinadores, mira, lo más difícil de la procrastinación es el hábito. Amén. Entonces, voy a hablar del hábito un poquito para que tú puedas seguir. Es que usualmente la gente crea un hábito y dependiendo del hábito que tú crees, va a depender tu progreso. Wow, Hay amén. gente que no avanza porque lamentablemente tienen un hábito mal planeado, tienen un guión incorrecto. Ay, Por ejemplo, ay. tú no puedes caminar en un guión que no es el tuyo. Amén. Por ejemplo, tú tienes que saber trazar tus metas, trazar tus argumentos, saber qué es lo que tú quieres. Amén. Una de las razones por el cual la gente se vuelve tan procrastinador es porque no sabe lo que quiere. Wow, 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 wow. Entonces, cuando tú no sabes lo que quieres, entonces tú no llegas. Ay, santo. Entonces, una de las cosas más que hay que agregar es que el procrastinador se queda frustrado Amén. porque ni lo logra ni lo intenta. Ay, santo. Entonces, aquí hay dos versiones. O lo logro o lo intento. intenta. Si tú no lo intentas, tú no sabes para qué da. Amén. Continúa. Amén, pastor. Me gustó mucho lo que usted dijo del hábito. No podemos hacer que la procrastinación sea un hábito Wow, en Dios nuestra mío, vida. poderoso. Porque cuando la procrastinación es un hábito en nuestra vida, aplazamos todo. Así es. Pero me gusta un escenario poderoso donde Josué hizo parar la luna y el sol, dando a entender que él, en vez de quedarse en la procrastinación, sino que él decidió adelantar el tiempo, dando a entender que este hombre era un hombre de fe, que aún el sol y la luna le obedecían. Todo lo que había ahí alrededor tenía que obedecer porque tú eres un hombre de Dios, pastor, un hombre de fe. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a que nosotros caminemos con fe, a que caminemos con propósito, a que caminemos conforme a la voluntad del reino y no de la tierra, perdón. Así es. Mira, Manuel, algo que nosotros tenemos que seguir vislumbrando a la raíz de la procrastinación, porque tú hablaste de los peligros de la procrastinación. Amén. El mal hábito, eso es un peligro. Amén. Porque, por ejemplo, eso retrasa tu futuro. Amén. La gente piensa en todo menos en el futuro. Ay, Por ejemplo, inclusive hasta en el mundo laboral, tú tienes que pensar en qué va a ser de ti si mañana te toca salir de X lugar. Porque, por ejemplo, tú estás en una empresa, pero tú no eres imprescindible en ese lugar. amén, así es. Y al no ser imprescindible, difícilmente si te cancelaron y tú no le sacaste nada, porque el problema está, no es justo que una gente dure 20 años en una empresa y no le saque una casa. No es justo, ¿no? Entonces, de ahí es que tenemos que comenzar a caminar y a decir, pero ven acá, yo tengo 20 años en esta situación, tengo 20 años en este plan,
Tengo los años, todos los años estoy planeando porque nota algo. La gente el 31 de diciembre, antes de llegar el día primero, comienza a planear que este sea tu año, que sea todo. Pero déjame decirte algo. Hasta que tú no te sientes a tomar decisiones certeras en tu vida y de qué será de ti, van a seguir fallando las cosas. Entonces tú te vas a seguir quejando. Vas a decir que Dios no está contigo. No es que Dios no está contigo. Bárbaro. Discúlpame, pero fue que tú no te planificaste. Amén. Tú tienes que planificarte para el futuro, que va a ser de mañana. Wow. Porque tú no puedes pensar nada más en que yo voy a comer ahora. No, hay gente que tú crees que es justo, que hay gente que todavía la hora, que tienen 200,000 deudas con 20 años en una empresa. Santo. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? No. Y entonces pagando casa. Entonces tú tienes que planificarte, que tú tienes que tener como una salida de que si tú sales de cualquier empresa, bueno, amén, no me voy a morir. Voy a seguir para adelante porque hay emociones que se ven frustradas y logran romperse, amén, a través de los tiempos. Amén. Entonces, pastor, voy mucho con lo que usted expresó, de que este será mi año, de que en este año yo voy a ser bendecido, pero ¿qué tú estás haciendo? Año tras año lo mismo. ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y hay gente que dicen, este será mi año. Y hay gente que han dicho incluso, este año me voy a convertir al Señor. Pero la procrastinación le dice, no, tú no lo vas a lograr. ¿Por qué tú no lo vas a lograr? Porque le dicen que están haciendo algo que prácticamente no lo deja dar el paso de fe. Pero yo te vengo a decir en esta noche, si tú piensas dar el paso de fe, dalo, que no es con tu fuerza, es con la del Señor. No pienses en lo que tú vas a hacer año tras año, sino piensa que el Dios de la fe te va a expandir, ahí sí, te va a seleccionar, te va a encaminar. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de propósito. ¿Cómo así? Es. Cuando nosotros dejamos que el Dios de la salvación camine con nosotros, Él es quien nos encamina en el propósito. Él es quien nos da dirección. Él es quien nos aleja del conformismo. Él es quien nos aleja de aquello que nos está haciendo forma de estancamiento. Sí, porque hay personas que están estancadas, pastor. Al 100% digo eso. Hay personas que no es una piedra de tropiezo, sino es un muro grandísimo. Yo creo que el muro de Jericó le queda corto. ¿Por qué? Porque están viendo el problema más grande que Dios que está a su lado. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 que por fe andamos, no por vista, dando a entender que la vista tú ves lo que está delante de ti, pero la fe te expande y ve lo que Dios tiene predestinado para ti. Y cuando tú tienes fe, entonces tú logras como encajar, como marchar en tu futuro. Amén. Porque yo te voy a decir algo, no es pecado que tú quieras tener una buena posición económica. No. Malo es que esa posición le quite el lugar a Dios. Pero el hecho es de que tú, señores, yo le voy a decir algo. Yo me levanto con deseo de hacer muchísimas cosas y a veces se me quita el deseo. Pero a veces el cansancio. Porque una de las razones también, otro peligro de la procrastinación es el cansancio. Y la pereza. Bueno, van ligados, pero también la pereza. Entonces, cuando tú tienes cansancio y también tienes un nivel de pereza, tú dices, pero ven acá, yo quiero avanzar, pero no puedo. Y oye, Miguel, porque tú te sientes como obstruido, amén, te sientes como limitado, tú te sientes como así, como cabizbajo. Y ahí es que tú tienes que decir, espérate, despiértate. Tú no te puedes quedar en el mismo lugar. Amén. Señores, es que el peligro de retrasar tarea te va a hacer a ti una persona infeliz. Y vulnerable. Exacto. Cuando tú eres una persona vulnerable, Satanás toma espacio en tu vida. Satanás va tomando terreno chin a chin. Te va quitando la fe. Porque no puede controlar la mente. Amén. Te va quitando la confianza. Te va quitando la dependencia. Porque el no depender de Dios, ahí es que tú caes en la procrastinación. Así es. Porque Dios te está diciendo y te está elevando para que tú crezcas y avances. Para que tú sigas hacia adelante. No es para que te quedes estancado. Dios no quiere que un hijo, una semejante a él, se quede estancado. Porque imagínese usted, si Cristo hubiese dudado y hubiera dicho en el Getsemaní, yo no voy a la cruz, yo no puedo lograrlo. ¿A dónde estuviéramos tú y yo? No estuviéramos aquí. Pero Cristo venció lo que es la duda, lo que es la pereza, lo que es la tristeza, lo que es el sufrimiento. Incluso Cristo hasta triste se sintió, pastor. En muchas ocasiones, sintió sufrimiento, sintió duda, pero en ningún momento se llevó de la duda, se llevó del sufrimiento. Entonces ahí es que yo vengo. Si tú quieres imitar a alguien, como una transmisión que yo vi,
imita a Jesús. Si tú quieres vencer la procrastinación, véncete a ti mismo para que pueda vencer con Cristo Jesús. Mira, otro punto, otro peligro de la procrastinación es las tareas inconclusas. Ay, santo. Muchos de nosotros hemos dejado tareas inconclusas. Me pongo el ejemplo vivo porque yo trato de ser lo más real posible y orgánico para que la gente me entienda. Amén. Las tareas inconclusas están en, por ejemplo, tú inicias un curso, te sale, lo dejas media, ya tú estás procrastinando. Amén. Entonces, hay muchas tareas que tú dices, pero ven acá, yo hago y no logro nada. Lo que pasa es que hay un problema en tu vida. ¿Cuál es? Que tú estás siendo víctima de la procrastinación. Mientras tú seas víctima de la procrastinación, por más que tú quieras avanzar, no hay avance. No puede. ¿Por qué? Porque hay limitantes. Amén. Entonces, hay gente que tiene tareas inconclusas. Tú sabes que hay cosas que tú tienes que hacerlas. Entonces, amén, te pone a estar postergándola. No la postergues, tú tienes que hacerla. En otras palabras, tú tienes que levantarte con una actitud. Tú que estás durmiendo, que te va a levantar mañana y va a ver esta transmisión. Tú tienes que decir, óyeme, pero de verdad, yo he sido procrastinador. ¿Cuántas tareas inconclusas? Y comienza a numerar. Haz una lista en tu casa. Y comienza a decir, esto y esto. Y todas las que tengas, tú las comienzas a anotar. ¿Para qué? Para que tú puedas ver dónde está tu debilidad. Amén. Porque hay mucha gente con vasta debilidad, pero no logra reconocerlo porque lo que están enfocados es en que yo tengo problemas, en que yo tengo crisis. Pero déjame decirte algo, ¿cómo la crisis se va a ir de tu casa si tú te has pasado una vida todo el tiempo de queja? La queja también es parte de la procrastinación. Amén, pastor. También hay otro punto muy importante. ¿Cuál? El punto importante es que hay muchas personas que están en la procrastinación, pero oiga algo, escuche esto. Tienen el talento, tienen la capacidad, tienen el valor, pero la procrastinación no lo deja. Así es. Entonces, cuando tú tienes talento, tú tienes dinero, tienes la capacidad. Hay gente que quieren hacer una casa, que no solamente vamos a hablar aquí de personas que le sirven a Cristo. Le estamos hablando a personas que también al mundo entero, a todo el mundo, pastor, que todo el mundo ha pasado por esto. Yo me he visto en la situación de procrastinar, que he dicho que voy a hacer cosas y no las hago. Pero entonces ahí es que viene mi fe, el castigo, y me aumenta. Exacto. Y me dice, tú no te puedes quedar estancado, porque yo no puedo ser uno más del montón. Si otros están haciendo igual, ¿por qué yo tengo que irme por el mismo hoyo? Es como que alguien se vaya por un camino y haya una zanja y todo el mundo pase por esa zanja y todo el mundo se caiga por ahí. Entonces vengo yo y pongo una tabla para cruzar. Entonces yo estoy marcando la diferencia. Ahí es que va, ahí es que vengo, ahí es que está el peligro de la procrastinación. El no hacer lo que tiene que hacer en el momento. ¿Verdad? Tengo que hacerlo en el momento porque es necesario que nosotros abramos los ojos para poder ver y entender que la procrastinación no puede gobernarnos a nosotros, sino que nosotros tenemos que gobernarla a ella para poder darle entrada a Cristo Jesús. Wow, de verdad, amén. Mira, muy poderoso. Mira, es que yo hablar de la procrastinación es decir, yo tengo que verme en un espejo y decir quién yo soy, qué yo he hecho. Oye, porque cada vez tú dices, pero ven acá, tantos años en la vida y no he logrado nada. No veo avance. Dios mío, ¿y qué es lo que pasa con mi vida? Pero que tiene que prestar atención, mi hijo, mi hija. Es que tú no puedes seguir en esa dinámica de procrastina. No, hay que caminar basado a lo que Dios dice. Amén. Cuando nosotros entramos en este lenguaje, señores, somos benditos entre los hombres. ¿Por qué? Porque como tú dijiste ahorita, cuando la gente que te estaban cayendo por la zanja, y tú pusiste, y el otro que ponga en la tabla, está haciendo la diferencia. Cuando tú haces la diferencia, hasta el que procrastinó en el momento, dice, pero espérate. Si este lo logró, yo también puedo. ¿Por qué? Amén. Porque cuando tú no eres procrastinador, tú eres motivación para otros. Amén. Entonces tú tienes que aprender a ser un ente motivador, no un ente de desprecio, que procree en estancamiento. Hay gente que lo que nada más son ciclos de atraso, que lo que viven en el piso.
No te preocupes, porque un día te vamos a hablar de esto, del ciclo de atraso. Amén. Porque hay gente que de verdad hay gente que lo que respira es negatividad. Amén. Y esa gente, óyeme, en cierto punto hay que separarlo de nuestra vida. Cuando una gente tiene un proyecto definido, no puede estar al lado de gente que sean tan tóxicos, tan negativos. Hay que caminar según el estilo que Dios tiene para con nosotros. Continúa, hijo de Dios. Amén. Así es, pastor. Y él, lo que leímos en la cita bíblica. Cuando tú hagas una promesa a Dios, no tarde en cumplírsela. No tarde en cumplírsela. Porque es mejor a que no prometa que no cumpla. Porque Dios no se complace con los insensatos. Y los insensatos también están en el peligro de la procrastinación, o sea, pastor. que Dios me llama insensato a mí. Pero claro, pastor. Dios cuando mío. tú no cumples lo que prometes, tú eres un insensato. Porque tú le dijiste a Dios que te iba a convertir, que iba a evangelizar, que iba a hacer la obra de Dios y está estancado. Entonces Dios nos está ya mandando a nosotros a despertar del peligro de la procrastinación. Nosotros somos gente que vamos para el cielo y con la mentalidad de procrastinación no vamos a llegar ni a la luna. Ay, es más, ni a las estrellas. Cuando allá se den cuenta que va un procrastinador, de una vez, no, usted no puede pasar. Porque ¿cómo va a pasar? Entonces, hay que darle moche. Moche por moche. Moche por moche. Para poder avanzar en Cristo Jesús. Amén. Sí, mira, realmente en la vida uno tiene que poner límites. No nos podemos pasar años tras años. Amén. Pendiente a que yo lo voy a lograr y me quedo en el mismo lugar. Este tema de los peligros de la procrastinación debe ser como un autoanálisis. Amén. El tú saber que tú no puedes seguir en la misma condición. Mira, es que cuando nosotros vemos también hay un punto. Tú sabes que tú mencionaste de que cuando lo que dice la Biblia Eclesiastés, que cuando tú haces promesa no tardes en cumplirse. Porque Dios llama insensato a la gente que posterga. Amén. Porque, por ejemplo, tú no sé si tú te acuerdas del caso de Mateo, y también los evangelios, que Cristo a uno le dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1. El que tenía 5 lo multiplicó. El que tenía 2 lo multiplicó. Pero el que tenía 1 lo enterró. Sintió miedo y lo enterró. ¿Pero por qué? Precisamente porque hay gente que tienen los talentos, pero ellos entienden que ellos tienen que estar en el 5. Amén. Dios no te va a tratar con la capacidad de 5 cuando Dios entiende que tú tienes la capacidad de 1. Amén, así es. Porque lo primero que Dios hace es que va cultivando en ti ese nivel de confianza, ese nivel de empatía, ese nivel de holgura, ese nivel de entrega, para que tú puedas avanzar a otro nivel de crecimiento, para que Dios pueda darte otro talento. Amén. Entonces, en la iglesia pasa que cuando Dios comienza a usar a alguien, Dios comienza a darle por espacio para que vayan avanzando. Y luego que ya Él entiende que tú tienes la capacidad, entonces después de ahí, Él te sigue agregando. Amén. Porque Él te va dando codo mediante tú vayas demostrando que tú tienes la capacidad. Dios a ti no te va a dar más de lo que tú puedes soportar. Más bien, mientras tú procrastines, Dios entiende que tú no vale la pena de que de que Él te dé nada. Entonces, ahí es que pasa. A veces tú dices, pero Dios mío, ¿por qué nada más con esa gente? Lo que pasa es que esa gente se puso donde el capitán lo vea. Amén. Y dijo, yo estoy aquí. Y desde que digo esto, automáticamente, gloria a Dios. Amén, amén. La procrastinación nos mantiene como un ser inservible. Como te dijo, a uno le dio 5, a uno 2 y a uno 1. Pero ¿por qué el que tenía menos enterró el talento? ¿Por qué? Hay gente que son egoístas. Porque menospreció el talento que se le entregó. Así es. Si a usted se le entregó un talento, sea conforme con su talento y hágalo con humildad. Porque Cristo expresó esto, que hay que ser manso y humilde de corazón. Entonces la humildad nos va a llevar a nosotros a apreciar lo que tenemos, aunque sea poco. Aunque tú tengas lo poco que sea, no importa, aprécialo. No importa, porque la Biblia dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si en lo poco tú no eres fiel, ¿cómo en lo mucho tú vas a estar? No va a poder. ¿Por qué? Porque una gente que no ha podido dar lo que Dios pide, no puede prácticamente llevar lo que Dios
quiere darle. Amén. Así es, al 100%. No puede cargar. Así es. Mira, nosotros casi sabes que el tiempo en estos medios es corto. Pero mira, eso que tú dijiste de que Dios no te puede dar más si Él entiende que tú no puedes llevar. Amén. Dios te prueba con uno. Eso es cuando una gente que comienza un trabajo, en la empresa que tú inicias, no te van a dar todos los procesos de una vez. No. Ellos van viendo, midiendo tu capacidad, hacia dónde tú llegas, tu capacidad de desenvolvimiento, para entonces ir soltándote. En Dios es así. Amén. En Dios tú comienzas como un nuevo creyente. Y luego Dios comienza a darte una oportunidad. Y al paso te dan el primer mensaje y dependiendo de tu desarrollo te van agregando otros Amén, mensajes. amén. Y después que tú llegas ya al nivel máster, aquí en el Señor, que aquí siempre somos cristianos que queremos alcanzar el nivel de máster. Te digo máster porque ya tú te defiendes un poquito y todo por el estilo. Pero después de ahí, tú tienes que comenzar a decir, espérate, mi vida no puede seguir igual. No. Aquí hay algo que tiene que cambiar. Amén. Sencillo. Hijo de Dios, da tus palabras y también dale tu contacto. Termina con lo que tú vayas a terminar, dale tu contacto porque después yo despido formalmente. Amén. Excelente. Pedimos al Dios del cielo que bendiga la audiencia y que se suscriban a este canal. Que este canal es para toda la familia. No es solamente para creyentes, es para aquel que necesite una palabra del reino. Mi nombre es Manuel de la Cruz Rodríguez. Mi contacto es 809-801-1789, WhatsApp. Estamos como alguien que le sirve a Dios, humildemente, sencillo. No necesitamos ser filósofos para servir a Dios. Solamente necesitamos un corazón humilde, que eso es lo que Dios al final espera de nosotros. Amén. A una Dios oración le por la bendiga, audiencia en Dios este le bendiga día. a todos. A una Amén. oración por ellos. Yo oro por aquellos que están en el peligro de la procrastinación, Gloria a Dios. en la pereza y en todo aquello que te mantiene estancado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta maravillosa noche oramos, Dios del cielo, por aquellos que están escuchando esta audiencia tan linda, Dios, que tú has preparado para este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú, Señor, ensanche los territorios de aquel que propuso en su corazón avanzar, de aquel que propuso en su mente hacer algo, Dios, que lo logre en el nombre de Jesús de Nazaret. Que seas tú, Dios bendito, bendiciendo con bendición de lo alto, Dios. Abre puertas, Jehová Dios mío. Abre las ventanas de los cielos, Espíritu Santo. Llévate todo estancamiento, todo problema de procrastinación, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya un avance tanto físico como espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Está en tu mano, Dios, cada mente y cada corazón, para la gloria de tu nombre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Señores, de verdad un tiempo armónico con uno de los hijos de la casa de Puerta de Reconciliación. Y de verdad que yo sé que muchas personas que lo conocen se van a gozar. Y los que no le conocen también se van a gozar. Amén. El ver a los hijos de la casa poder hablar de un tema del mundo cotidiano. Porque, señores, es todo el mundo que vive que ha procrastinado. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero sin tiempo para más, de verdad, agradecemos inmensamente que tú siempre estés ahí. Te pedimos que respaldes este ministerio, de este proyecto Uno a la Vez, deseando que tú te suscribas, que active la campanita de notificación para que te lleguen las mismas. Y sobre todo, tú le like, pero también tú dejes tus comentarios. Si también deseas alguna petición, tú la dejas. Y te puedes comunicar con nosotros. Ahí están los medios, las redes, que nada más tienes que escribirnos y nosotros estamos pendientes a cada comentario. Porque nosotros no queremos que tú seas procrastinador, sino más bien queremos que la gracia de Dios sea contigo. Señores, sin tiempo para más, se despide de ustedes Eurio Gando Oficial. Asimismo, tú me buscas en YouTube y de esa forma tú puedes respaldar este ministerio. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom Adonai. Bendiciones.